Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser, siendo seres amados por el Señor, Dios Padre, por Jesucristo, su Hijo Salvador, y por el Espíritu Santo Santificador, que nos conceda la gracia, en especial hoy 7 de noviembre del año 2022, que nos congregamos como Fundación Amaya, todos seres amados, en gracia de Dios, para meditar en la palabra suya en el Evangelio de San Lucas, acerca de 3 gracias especiales por las que oramos plenamente: la fe, el amor y la misericordia, para así ser piedra sobre la piedra angular de la iglesia, que es Jesucristo, y no piedra de tropiezo para nuestros hermanos, por ser cómplices, o por omisión, o por una acción indebida, llamada pecado. Shema Israel, recordar siempre ello, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con toda la mente y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Estar siempre en el blanco correcto, que es en la palabra de Dios, acción creadora, y en esa transformación del ser. Y el acto de contrición, llevar al interior toda culpa, toda falta, toda falla, en la fe, en el amor y en la misericordia. Asumir el compromiso cristianamente, alma y cuerpo, en esa identidad trinitaria, para seguir avanzando juntos como hermanos. Salmo 24 dice: este es el grupo que se acerca a tu presencia, Señor. Y asimismo, asumir la responsabilidad por las faltas, para no seguir renunciando a esta vida eterna. En el libro de la carta del apóstol San Pablo a Tito, hace unas instrucciones preliminares sobre ello mismo, sobre los valores, las virtudes y la gracia divina en el Espíritu Santo. Sea la palabra entonces que nos permita meditar, que ayer, precisamente siendo piedra de escándalo, se hablaba en el libro de los Macabeos, en el segundo, sobre aquel rey tirano Antíoco, que enviaba a castigar a 7 hermanos y a su madre por no ser cómplice de su escándalo, de obligar por decreto a comer carnes impuras, pero más que eso, a rendir pagamentos a los Baales y al completo desenfreno humano. Se puede ver más en el primer libro de los Macabeos esta conspiración a la divinidad, a Dios y a la creación. Tenga misericordia, Señor, de todos seres así, y todos ellos que en su momento hicieron tanto daño a la humanidad y que lo siguen haciendo hoy en nombre del enemigo, el adversario, el opositor. Vamos entonces a la carta del apóstol San Pablo a Tito, en el saludo. Carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión, sostenidos por la esperanza de la vida eterna. Dios, que no miente,
prometió esta vida desde la eternidad y ahora a su debido tiempo ha dado a conocer su mensaje por medio de la predicación que me ha sido confiada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe común a los dos, que Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Salvador derramen su gracia y su paz sobre ti. Acerca de con los que presiden la comunidad en las responsabilidades de Tito en Creta. Cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con lo que yo te encargué. Un anciano debe llevar una vida irreprochable, debe ser esposo de una sola mujer y sus hijos deben ser creyentes y no estar acusados de mala conducta o de ser rebeldes, pues el que preside la comunidad está encargado de las cosas de Dios y por eso es necesario que lleve una vida irreprochable. No debe ser terco ni de mal genio, no debe ser borracho ni amigo de peleas, ni desear ganancias mal habidas. Al contrario, siempre debe estar dispuesto a hospedar gente en su casa y debe ser un hombre de bien, de buen juicio, justo, santo y disciplinado. Debe apegarse al verdadero mensaje que se le enseñó para que también pueda animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. En torno a los falsos maestros, porque hay muchos rebeldes, sobre todo entre los que vienen del judaísmo, que dicen cosas sin sentido y engañan a la gente. A esos hay que taparles la boca, pues trastornan familias enteras enseñando lo que no deben para obtener ganancias mal habidas. Fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo a sus paisanos: los cretenses, siempre mentirosos, salvajes, glotones y perezosos. Y dijo la verdad. Por eso repréndelos duramente para que sean sanos en su fe y para que no hagan caso de cuentos inventados por los judíos ni de los que ordenan lo que dan la espalda a la verdad. Para los puros todas las cosas son puras, pero para los que son impuros y no aceptan la fe, nada hay puro, pues tienen impuras la mente y la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con su hecho lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 24. Este es el pueblo que camina en tu presencia, Señor. Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay, con todos los que en él vive. Por el Señor puso las bases de la tierra y la firma sobre los mares y los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni se hace juramentos falsos. Este es el grupo que viene ante tu presencia, Señor. El Señor su Dios y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. Así deben ser los que buscan al Señor, los que buscan la presencia del Dios de Jacob. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entraré al Rey de la Gloria. Este es el grupo que camina en tu presencia, Señor. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor, el fuerte y valiente. Es el Señor valiente en la batalla. Ábranse puertas eternas, quédense abiertas de par en par, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. Este es el grupo que viene en tu presencia, Señor.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, entre los versículos 1 y siguientes, acerca del peligro de caer en el pecado. Jesús dijo a sus discípulos: no se puede evitar que hayan incitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Y acerca del poder de la fe, los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. El Señor les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en gracia de Dios que la meditación de la palabra, aunque dependiendo la traducción que se haga, para esta en particular, tiene unas palabras, unos vocablos, unos conceptos un poco distintos a los que en otras Biblias se han tenido y que otros hermanos han proclamado por el día de hoy o en estos días. No obstante, el mensaje es el mismo. En el contexto en que Jesús habla ante sus apóstoles, sus discípulos y otros hermanos, en presencia de los fariseos, también publicanos y gentiles, se habla en ocasión del daño que se hace a los humildes de corazón, mansos y obedientes al Señor, pequeños, claro. Los niños, niñas en principio, pero los abuelos, los mayores, que se van haciendo pequeños ante el Señor y pequeños espiritualmente en esa kenosis de abajarse, en ese abajamiento, en esa manifestación de fe, de amor y de misericordia, de imitar a Cristo, de ser espiritualmente abiertos a la palabra de Dios, a su acción creadora y a ese proceso maravilloso de acción transformadora en el ser, que se mencionaba inicialmente porque ha inspirado el Espíritu Santo que sea así. Por eso en la introducción se citaba de esa manera. Algunos hermanos pretenden empezar hablando de la fe para ver que cuando los apóstoles le dicen: Señor, aumentanos la fe, claro, es la fe en Dios, pero es la fe como el Shema, es la fe en la humanidad, es la fe en la comunidad y esa fe en sí mismo, que es la humanidad que hace presencia a la divinidad de Dios, ese Cristo interior. Entonces, confianza plena, ir al corazón, para poder desde allí ser coherente entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se hace. Y estar pendiente de que todos hagamos lo mismo y conectemos, porque de nada sirve una fe ciega y con gente ciega, cuando también nosotros nos hacemos ciegos, con gente sorda y cuando también nosotros nos hacemos sordos, y con gente muda cuando también nos hacemos mudos, para no hacer en lo que se nos manda, ser profetas, declarar la verdad en Jesús, declarar cuando algo no está caminando en la verdad de Jesús y ayudar a que se camine en la verdad de Jesús, porque es que
en la maestría de nuestro Señor Jesús es preparación para habitar el reino de los cielos, o sea, en el corazón desde ya, pero hacia la vida eterna, después. Aquí no hay pasado, ni presente, ni futuro, no, es ya. Por eso debe ser en cuestión de oportunidad, de modo, tiempo y lugar, porque eso es lo que necesita que circule. El perdonar los pecados lo hace Dios, es que todo se mueve por gracia de Dios, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Si por el hombre fuera en desgracia, ya se hubiera acabado todo hace rato, porque es que no se está hablando en la lógica humana, en la forma humana, y en los números y las mediciones, que cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, Chema, siempre, 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 también se lo decía Pedro por allá, hasta 70 veces 7, no, siempre. Lo mismo hoy, porque es que el perdonar es un asunto de maduración, de conciencia, de conexión, como seres humanos, como humanidad, como seres cristianos, como comunidad, como divinidad que somos siendo, y de tener ese proceso de transformación. Entonces, el hecho de yo llamarme a no perdonar, me estoy llamando juez y solo Dios es juez. Que perdono pero no olvido, entonces no perdona, porque entonces no hay amor. Por eso decíamos al inicio en gracia del Espíritu Santo, fe, amor y misericordia. Si hay fe, hay amor y hay misericordia para implorar a Dios que tenga consideración de este ser humano que se equivocó, porque también lo hemos hecho y porque también nos equivocamos. ¿A quién le estamos fallando? Es a Dios. Entonces no nos creamos, amorosamente lo digo, por mí también, con la autoridad de no te perdono. Es que si no lo hace Dios, lo hace. ¿Acaso tiene que pedirle permiso a uno? Porque la obra sigue, la creación sigue. Y la vida en eternidad sigue para quienes queramos caminar con Él. Los que no, también. Para ellos también sale el día. Amén. Y para los que están ahí dudosos, que se dejan convencer de todo lo que está ocurriendo, porque esos sí son los que causan piedras de escándalo. Por eso mencionaba el libro de Macabeos, porque en toda parte se hace en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo. Fariseos, estos que mencionamos ayer, precisamente buscando los saduceos, que son los ricos, la clase élite, los dirigentes de las sociedades que se creen impecables, que se creen incorregibles, que se creen perfectos, semidioses, a atentar al Señor con el asunto de la resurrección. Igual, es que la resurrección es resucitados con Cristo. Y la resurrección es un proceso de vida, donde todos somos almas, libres, en libertad plena, en plenitud de vida, en paz, con libertad, con felicidad, y no esclavos de las pasiones, de los desenfrenos de los mundos, lo que nos dice precisamente este Antíoco, retomando de hoy en el primer capítulo, pues en el primer libro de los Macabeos, que ayer se hablaba del segundo, es ese mismo, ordenando que todos, creyentes y no creyentes, y los indecentes, pues que no tienen ni uno ni otro lado, sino que son aguas tintas, o a veces somos aguas tintas, pues como a medias tintas, como se dice, ni para allá ni para acá, indecisos, para no quedar mal con la sociedad, para no quedar mal con el mundo y para no quedar mal con la sociedad del mutuo elogio, pretendiendo quedar bien con Dios. Y entonces para no quedar mal con Dios, una falsa creencia, una falsa conciencia y una falsa caridad para decir que somos muy buenos y que no necesitamos trabajar más en la fe, en el amor y la misericordia, que ya estamos santos y que ya no ganamos el cielo. Entonces todo eso es lo que lleva a la soberbia, a impostar, a declarar con la voz. Eso es en el canto que se hace, impostar una voz como si fuera la palabra de Dios para decir, no, pues,
santo, santo, santo. Eso Dios nos libre, porque es lo que nos está matando hoy en día. Todos en vez de hacer, lo decía el padre Berardo Casares, que aquí en la corrección que hace el Señor es llama a uno, a tu hermano, próximo a él, y haces una circulación de confianza, de fe y esperanza con ese ser para que todo se armonice allí y no salga a lo público, a la comunidad. En Mateo hacía referencia a nuestro hermano Everardo, pues allí él va a hacer la corrección fraterna, primero a tu hermano, si no, llama a 2 o 3 testigos, y si no, a toda la comunidad, poco a poco. Pero aquí, hoy día, la farándula, la publicidad, lo decía incluso Carlos Yepes en su meditación, primero publican porque tienen que ser los primeros en la noticia. Entonces no están evitando el escándalo, al contrario, lo están provocando y lo están magnificando, o sea, lo están agrandando. Si hubo 1000 muertos, ponen 10.000 para que la gente se asuste más y crea más, y eso no es así. Antes, al contrario, eso genera actitudes, comportamientos y sentimientos adversos a lo que se busca, pero ese es el enemigo que viene actuando muy rápido, desde la niñez, con esas distopías, desinformando, descomunicando a la gente, que no se comunique, no se escucha para comprender al otro, ni menos para trascender, no, para responder. Ya se llega con las respuestas por conseguir likes. Cierto que usted no está de acuerdo con, sí, ya le puso en la boca la palabra el que va a contestar, y le toman la foto, entonces ya ese es que un testigo, ya ese es que un testimonio, ya ese es que una evidencia. Eso nos tiene enfermos. Creer que todo es evidencia, que todo es demostrable, que todo es razonable. Mis amores, no, la fe no admite razón, la fe es de corazón. Por eso decíamos, en gracia del Espíritu Santo, ir al interior, es conversar con Dios, con el ser que nos ama, con quien realmente nos da el amor y nos da esa fuerza, para que Él, mediante la oración, sostenga, siga sosteniendo la vida nuestra, nos perdone nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras debilidades, y siga obrando en consecuencia, no pidiéndole permiso ni dándole permiso a Él para que haga las cosas, sino aconteciendo de forma coherente, obediente a la voluntad de Dios, lo que Él diga, y asimismo, quien no lo está haciendo, hermano mío, amigo mío, pariente mío. Ahí lo decía precisamente la palabra a Tito, habla de los abuelos, los mayores. En otras literatura, otras Biblias se habla de los obispos, los pastores, pero seres amados, todos somos pastores del rebaño. Ellos tienen una administración encargada por Dios sobre la administración de los seres, porque todos debemos ser administradores de nuestras gracias, talentos y dones que el Espíritu Santo nos ha concedido. Y es ante eso que debemos dar cuenta a Dios. Meditábamos estos días también. Sin embargo, ellos van agrupando más porque son comunidad, entonces se van haciendo responsables. Pero no quiere decir que sean los delegados y que sean ellos los que respondan. No, aquí hay una corresponsabilidad. Quiere decir que en lo que llamamos pecado, delito o daño, somos corresponsables por acción, por omisión o por una mala reacción. Entonces eso de no perdonar es cuestionable porque estarías diciendo que no estás haciendo parte del proceso de salvación y que estamos estorbando la obra de salvación, que estamos estorbando la creación. Faltaba más. Entonces se habla a los abuelos, a los mayores, en su rebaño. ¿Cuál es su rebaño? Su familia. Los profesores, sus estudiantes. Los empleadores, sus empleados. Los vecinos, los amigos, todos. En toda parte hay que ser testimonio. En especial ellos, claro, porque han hecho votos de obediencia, castidad y humildad. ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí, por los demás.
Dejemos entonces allí, mis seres amados, quedémonos con esa meditación en profundidad, ser piedra, pero sobre la piedra angular de la iglesia, que es Cristo nuestro Señor, esposo de ella, y en María Santísima la esposa, maravillosa. Sigan siendo bendecidos, y Papito José, que les ama fraternalmente, muy agradecido. Bueno, y Madre Laura, estamos en Jericó, y sigamos poniendo todos nuestros santos seres amados que ya están en la gloria de Dios, amén. Y para allá todos, pues, a santificarnos y a santificar las fiestas, a hacer la meditación, la oración, la ayunación, el bautismo con Jesús, la comunión y esa contrición perfecta, la conversión. Hasta pronto. Dios los bendiga.